Episodio: Piedras que construyeron el futuro. Tecnología lítica. Introducción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Viaje a través de la prehistoria. Hoy los invito a retroceder en el tiempo, a una era en la que la humanidad no tenía acero, electricidad ni tecnología digital. Solo contábamos con lo que nos daba la naturaleza: madera, huesos y, sobre todo, piedra. Quizá te preguntes, ¿por qué hablar de piedras en un mundo tecnológico como el nuestro? Porque esas piedras, aparentemente simples, fueron las primeras herramientas que cambiaron el rumbo de nuestra historia. La tecnología lítica, es decir, las herramientas de piedra creadas por nuestros ancestros, marcó el primer gran avance tecnológico de la humanidad. Hoy exploraremos cómo estas herramientas moldearon nuestras vidas, qué representaron para la supervivencia de las primeras comunidades y por qué su legado sigue siendo fundamental. Ponte cómodo y prepárate para este fascinante viaje al pasado. Te prometo que después de escuchar este episodio, nunca volverás a ver una simple piedra de la misma manera. Contexto histórico y cultural. La era de la piedra. Para entender la importancia de la tecnología lítica, debemos transportarnos al Paleolítico, también conocido como la Edad de Piedra Antigua. Este periodo comenzó hace aproximadamente 2,5 millones de años y se extendió hasta hace unos 10.000 años. Imagina un mundo salvaje y hostil, donde la supervivencia dependía de la habilidad para conseguir alimento, protegerse de depredadores y enfrentarse a los elementos. Fue en ese contexto donde los primeros homínidos comenzaron a usar piedras no solo como armas, sino también como herramientas. Uno de los primeros descubrimientos de herramientas líticas se hizo en Olduvai Gorge, en Tanzania, donde los arqueólogos encontraron choppers, herramientas primitivas usadas para cortar carne. Estas piedras talladas fueron el primer paso hacia la creación de tecnologías que transformarían la vida de nuestros antepasados. Con el tiempo, la habilidad para tallar piedras se volvió cada vez más sofisticada. Las comunidades humanas aprendieron a seleccionar los mejores materiales, como el sílex y la obsidiana, que ofrecían bordes más afilados y duraderos. Tipología de herramientas líticas. La evolución de las herramientas de piedra es un testimonio del ingenio humano. Entre las principales herramientas encontramos choppers. Estas eran herramientas rudimentarias con un borde afilado, utilizadas para cortar carne y romper huesos. Hendedores. Herramientas más avanzadas que permitían cortar madera y procesar alimentos con mayor eficiencia. Puntas de proyectil. Con la invención de estas puntas, la caza se transformó por completo, permitiendo ataques a distancia y aumentando las posibilidades de capturar presas grandes. El proceso de fabricación de estas herramientas también evolucionó. Inicialmente se utilizaba la percusión directa, golpeando una piedra contra otra para crear un borde afilado. Posteriormente se desarrollaron técnicas más avanzadas, como la presión, que permitía un control más preciso en el tallado. Innovación y creatividad humana en la tecnología lítica. La tecnología lítica es un ejemplo temprano de la creatividad humana. No se trataba solo de encontrar una piedra cualquiera, sino de seleccionar materiales específicos según la necesidad. La obsidiana, por ejemplo, era altamente valorada por su filo extremadamente afilado, mientras que el sílex era popular por su durabilidad. La capacidad de experimentar y mejorar las técnicas de tallado demostró una habilidad cognitiva avanzada. Podemos hacer un paralelismo con la tecnología moderna. Así como hoy buscamos hacer dispositivos más pequeños, rápidos y eficientes,
Nuestros ancestros buscaban herramientas que fueran más ligeras, afiladas y duraderas. La importancia de las herramientas líticas en la vida cotidiana. Las herramientas líticas no solo facilitaron la caza, sino que también transformaron otros aspectos de la vida cotidiana. Caza. Antes de las herramientas de piedra, la caza se limitaba a presas pequeñas. Con las puntas de proyectil y las hachas, los primeros humanos pudieron capturar presas más grandes, mejorando su dieta y aumentando sus posibilidades de supervivencia. Procesamiento de alimentos. Las herramientas permitieron cortar carne y vegetales con mayor eficiencia, lo que redujo el tiempo de masticación y facilitó la absorción de nutrientes. Construcción de refugios. Las hachas de piedra facilitaron la tala de árboles para construir refugios más sólidos. Los hallazgos arqueológicos en sitios como Monteverde, en Chile, muestran cómo estas herramientas jugaron un papel fundamental en la adaptación a diferentes entornos. Tecnología lítica y cambios sociales. El desarrollo de la tecnología lítica también tuvo un impacto significativo en la organización social de las primeras comunidades humanas. La producción de herramientas fomentó la cooperación y la división del trabajo. Algunas personas se especializaban en la fabricación de herramientas, mientras que otras se dedicaban a la caza, la recolección o la construcción de refugios. El intercambio de herramientas de piedra también sentó las bases para el comercio primitivo, creando redes sociales y culturales que fortalecieron a las comunidades. El legado de la tecnología lítica. Aunque las herramientas de piedra fueron eventualmente reemplazadas por herramientas de metal, su legado perdura. La tecnología lítica sentó las bases para el desarrollo de otras tecnologías, como la metalurgia. Además, el estudio de estas herramientas sigue siendo fundamental en la arqueología moderna para comprender el pasado. Hoy, cuando miramos nuestros dispositivos tecnológicos, es fácil olvidar que todo comenzó con una simple piedra tallada. Pero la esencia de la innovación y la creatividad humana sigue siendo la misma. Reflexión final y cierre del episodio. Hemos recorrido un largo camino desde las primeras herramientas de piedra hasta la tecnología moderna. Sin embargo, este viaje nos recuerda que el impulso por innovar siempre estuvo presente en la humanidad. Las piedras que construyeron el futuro no solo nos dieron herramientas, sino también una lección sobre la importancia de la creatividad y la adaptación. Gracias por acompañarme en este episodio de Viaje a través de la prehistoria. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte y compartirlo. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los grandes hitos de la historia. Hasta la próxima.